UNED Derecho, audioclase. Llegamos al final del programa de hoy. Vamos a hablar del régimen legal de las entidades religiosas. Lo hacemos con el profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, Daniel Pelayo Olmedo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a ti, Charo, y de nuevo te agradezco que hayas contado conmigo para este tipo de actividades. Pues nos va a hablar del régimen legal de las entidades religiosas, de cómo está recogido y garantizado este derecho en el artículo 16 de la Constitución española, el derecho de libertad ideológica y religiosa, y también vamos a ver los requisitos y fundamentos para ser reconocidos como entidades religiosas, qué requisitos hay que tener, que cumplir para este reconocimiento. Y empecemos con una primera cuestión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del régimen legal de las entidades religiosas, profesor Pelayo? Bien, pues con esa expresión en realidad a lo que nos estamos refiriendo es al conjunto de disposiciones jurídicas o de normas que regulan el estatuto jurídico de las comunidades religiosas. Con estatuto jurídico de entidades religiosas a lo que nos estamos refiriendo es tanto al reconocimiento de su personalidad jurídica, que es el elemento más controvertido, hasta la extensión y límites de su capacidad jurídica y capacidad de obrar, que es donde se incluyen todo el conjunto de derechos y deberes que tiene una institución de tipo religioso o ideológico. Ese conjunto de normas se estructura siguiendo el esquema tradicional de jerarquía normativa. Es importante que tengamos en cuenta este elemento porque nos permitirá saber, en el caso de que exista un conflicto, cuál es la norma que debe primar. En nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución española la que se sitúa en la cúspide de esa pirámide normativa. Después le siguen las normas de desarrollo, que van desde las leyes orgánicas hasta las leyes ordinarias, pasando por reales decretos, órdenes ministeriales y cualquier otro tipo de disposición que tenga que ver con esta materia. Incluso en el ámbito en el que nos movemos, pues es importante tener en cuenta normas que son fruto de la voluntad acordada de los poderes públicos y de las entidades religiosas. Es decir, lo que en nuestro sistema denominamos acuerdos de cooperación y que en unas ocasiones se integran dentro de nuestro ordenamiento como una ley ordinaria y en otras ocasiones pues tienen casi una naturaleza similar a la de los tratados internacionales. Por lo tanto, si queremos saber cuál es el sistema elegido por el Estado español para el reconocimiento y el establecimiento del estatuto jurídico de las entidades religiosas, debemos tener en cuenta todas estas disposiciones. Primero habrá que extraer los principios estructurales que caracterizan al sistema y que por su rango se encuentran recogidos en la Constitución, es decir, los fundamentos. Y después habrá que atender a las normas de desarrollo que, en todo caso, deberán ser acordes con los principios y valores fundamentales recogidos en la Constitución. Pues veamos qué dice la Constitución acerca de las entidades religiosas. Pues como en la mayoría de las ocasiones, cuando tratamos cuestiones relativas al reconocimiento y garantía de la libertad ideológica y religiosa en España, debemos partir del artículo 16 de la Constitución española, como señalabas al principio. Este artículo es la piedra angular de nuestra materia, pero no es el único. También existen otros artículos que nos aportan piezas imprescindibles para conocer el sistema. Pues partiendo de este elemento, según el artículo 16 de la Constitución española, el derecho de libertad ideológica y religiosa está garantizado para todos los individuos y las comunidades en las que esto se integra, sin más limitaciones en sus manifestaciones que las necesarias para garantizar el orden público protegido por la ley. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, las comunidades ideológicas y religiosas son titulares de ese derecho. La cuestión está en descifrar cómo se ha de materializar esa protección según el sistema que ha escogido el Estado español para el tratamiento de la libertad ideológica y religiosa. En nuestro caso, el ordenamiento jurídico constitucional sitúa a la persona como pieza clave del sistema. Para saber a qué nos estamos refiriendo, debemos acudir al artículo 10 de la Constitución española. En él se señala que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, junto con los derechos fundamentales que le son inherentes, son el fundamento del orden político y de la paz social. Esto significa que en el tratamiento de las libertades, y en concreto de la libertad ideológica y religiosa, es eminentemente personalista. Lo importante es el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de la persona, de tal forma que los derechos de las comunidades se reconocen en cuanto instrumentos adecuados para el mejor ejercicio de esos derechos fundamentales. En otras palabras, a nadie se le escapa que para ejercitar todas las manifestaciones propias de la libertad religiosa, el individuo utiliza, en este caso, comunidades, lo hace de forma colectiva. Este punto de partida evitará
que en un momento determinado existan privilegios en una determinada institución, ya que se pueden producir situaciones de desigualdad al hacer depender la posición jurídica de la importancia o del número de adeptos que tenga esa comunidad. En nuestro sistema actual, todas las comunidades son titulares de ese derecho con independencia de su extensión, de su estructura y de su número de creyentes, porque son las instituciones las que integran a los individuos y sirven para que hagan efectivo el ejercicio de su derecho de libertad ideológica y religiosa. Pero es que además, en toda esta cuestión debemos tener en cuenta también el artículo 14 de la Constitución española, donde la igualdad formal se sitúa como pórtico para el ejercicio de todos los derechos fundamentales. Así podemos asegurar que todos los individuos deben poder ejercitar su libertad religiosa en condiciones de igualdad, con independencia de si su comunidad integra a más o menos personas. Esta perspectiva de igualdad formal se completa con la igualdad material que recoge el artículo 9.2 de la Constitución española. Aquí, los poderes públicos se comprometen a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la participación de los ciudadanos y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural. De este modo, los poderes públicos se comprometen a que, si es el caso, los ciudadanos dispongan de las condiciones necesarias para ejercitar sus derechos en plenitud. En nuestro caso, en el caso que nos está ocupando, por ejemplo, se refiere a que el Estado tendrá en cuenta las particularidades propias de los distintos credos y si para que sea real y efectivo su derecho se requiere, adopte las medidas necesarias para que así ocurra. Este, por ejemplo, es el elemento que justifica los acuerdos de cooperación con las comunidades religiosas y que, por ejemplo, nos lleva a recoger las particularidades propias de estas creencias, como puede ser la identificación de los productos kosher, que es los productos cosméticos para los judíos, y la alimentación halal para los musulmanes o islámicos. Solo nos restaría apuntar lo dispuesto en el artículo 16.3, primer inciso de la Constitución española, donde se indica que ninguna confesión tendrá carácter estatal. De esta forma, aunque es confusa, el Estado español configura un sistema laico, al consagrar la separación y la neutralidad respecto a todas las confesiones religiosas. Esto significa que entre las instituciones religiosas y los poderes públicos no puede existir ninguna confusión, ni estructural ni de fines, y por ello a los poderes públicos le han de resultar indiferentes todas las creencias religiosas. No puede entrar a valorarlas y las protegerá a todas ellas como correlato de la protección de un derecho fundamental, que es la libertad ideológica y religiosa. Y, por supuesto, en todo ello no podemos olvidar la declaración tan trascendental que se realiza en el artículo 1.1 de la Constitución española, que fija como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, que en nuestro caso lo que hace es permitir que coexistan todas las opciones ideológicas y religiosas y que a todas las instituciones o comunidades ideológicas y religiosas se les trate en condiciones de igualdad. Si estos son los fundamentos, ¿qué otras normas influyen en el establecimiento del régimen jurídico de las entidades religiosas? Tras la Constitución española, debemos tener en cuenta principalmente la controvertida Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que ahora mismo, como salen en casi todas las noticias, los poderes públicos quieren revisar. Se trata de una ley orgánica del año 1980 que se promulgó para desarrollar el derecho de libertad ideológica y religiosa. Si nos fijamos en el título de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y lo comparamos con la denominación del derecho al que desarrolla, derecho de libertad ideológica y religiosa, ya nos puede dar alguna pista de por qué esa ley requiere ser revisada. Pues bien, en el primer artículo de esa ley se recoge la garantía del derecho en los mismos términos que la Constitución. Y luego, más particularmente, en el artículo 2 se desarrolla el contenido esencial de ese derecho, haciendo una relación de actividades y manifestaciones particulares. En este caso, hay unos elementos generales, que son, por ejemplo, profesar las creencias religiosas o no profesar ninguna, practicar actos de cultos y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, conmemorar sus festividades, celebrar ritos matrimoniales, recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos o recibir e impartir enseñanza e información religiosa.
Y luego, además, hay una serie de elementos que ya tienen que ver un poco más con el elemento característico, con la particularidad, con la particularidad colectiva del ejercicio del derecho de libertad religiosa. Así, en el artículo 2 se reconoce el derecho relacionado con la libertad ideológica y religiosa de los individuos de reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y, además, asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general. Aquí está el fundamento donde se produce la garantía para crear instituciones o comunidades religiosas. Y luego aparecen una serie de elementos que son el desarrollo del contenido esencial del derecho de libertad ideológica y religiosa, más particularmente relacionado con esas instituciones. Así dice ese artículo 2 que existe el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y a formar ministros de culto, a divulgar y propagar su propio credo y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero. Finalmente, ese artículo acaba con una garantía muy similar a la del artículo 9.2. Dice que para que la aplicación de estos derechos sea real y efectiva, se pueden establecer una serie de medidas necesarias que facilitarán la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales y penitenciarios. Estos son los elementos que en concreto hacen que una confesión religiosa pueda participar en la vida política y social, económica y cultural en determinadas instituciones que son de carácter público, para que los poderes públicos permitan que el individuo que está dentro de esas instituciones públicas pueda ejercitar con plenitud su derecho fundamental. Porque pensemos en una persona que está en un hospital que no puede salir para recibir asistencia religiosa, o que está en un centro penitenciario. De esta forma, las comunidades entran dentro de esas instituciones y pueden realizar los actos que estén relacionados con el desarrollo de ese derecho fundamental. Ahora bien, sobre el tema que tratamos, que es el régimen legal y el reconocimiento jurídico de las entidades religiosas, tienen especial importancia los artículos 5 y siguiente de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En el artículo 5 se dice que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez que están inscritas en el correspondiente registro público que se crea a tal efecto en el Ministerio de Justicia. Luego establece una serie de elementos que son necesarios para proceder a esa inscripción. Y finalmente habla de la cancelación de los asientos registrales, que está más o menos destinado para cuando una confesión religiosa desaparece y se tiene que hacer desaparecer también dentro del registro esos asientos. Pues bien, si nos fijamos, hay una serie de elementos que destacan dentro de este artículo y especialmente dentro de los requisitos necesarios para poder inscribirse en ese registro de entidades religiosas, que es el que se crea a tales efectos en el Ministerio de Justicia. En el artículo se dice que la inscripción se practicará en virtud de solicitud de la entidad, que será acompañada de documentación fehaciente en la que consta su fundación o establecimiento en España, que tendrá que poner una expresión de sus fines religiosos, con denominación, demás datos de identificación, régimen de funcionamiento, órganos representativos. Pues bien, además de estos elementos, como decíamos al principio, se dice que las entidades religiosas gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas. Esos son los elementos sobre los que me quiero detener. El primero de ellos es gozar de personalidad jurídica. ¿Qué significa gozar? Al gozar de personalidad jurídica, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa está diciendo que le reconoce personalidad jurídica solamente y única y exclusivamente cuando se inscriben en el registro de entidades religiosas. Pues más o menos este ha sido el caballo de batalla de la doctrina eclesiasticista sobre el reconocimiento o no de personalidad jurídica a las entidades religiosas. Como es una situación bastante controvertida, hay distintas posiciones. Yo voy a exponer más o menos la que está dentro del libro, el manual recomendado para los alumnos, que comparto además con el profesor Souto. En este caso, para saber si gozar se refiere al reconocimiento de personalidad jurídica, hay que tener en cuenta dos elementos principales. El primero de ellos es que en el preámbulo de la propia ley se reconoce a las comunidades religiosas como una realidad previa a todo reconocimiento. Y en este caso, además, esa realidad previa se dice que gozará de efectos jurídicos plenos en el momento en el que está inscrito.
puede ser algo parecido al matrimonio. El matrimonio religioso es un matrimonio que es válido, pero que solamente tiene plenos efectos civiles desde el momento en el que aparece inscrito ese matrimonio en el registro civil. ¿Que no esté inscrito significa que no existe? No, efectivamente existe. Ahora, que desde el momento en el que se produce la inscripción se da una serie de elementos como son la publicidad y la seguridad jurídica que hace que ese matrimonio sea oponible frente a cualquier otra persona. En este caso, con las entidades religiosas, lo que se produce con la inscripción en el registro es que ya existe esa entidad religiosa, pero se hace pública a todos los efectos y así se genera seguridad jurídica en nuestro ordenamiento jurídico. Además, el otro elemento que quería dejar constancia es que como libertad ideológica y religiosa, el aspecto colectivo no solamente afecta a las entidades religiosas, sino que también debería afectar a aquellas comunidades de tipo ideológico. Las comunidades de tipo ideológico se desarrollan a través del derecho de asociación. Derecho de asociación que tiene una norma específica, que es la Ley Orgánica del Derecho de Asociación del año 2002, que hace, una relación de reconocimiento, elementos, requisitos y efectos bastante similar a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En este caso, todas las asociaciones, cuando se regulan a través del derecho de asociación, tienen reconocida personalidad jurídica desde el momento en que se produce su válida constitución. Y el registro solamente tiene efectos de publicidad. Si estamos tratando de un derecho que es solamente uno, que es el de libertad ideológica y religiosa, independientemente de cuáles sean las convicciones personales del individuo, el Estado debe garantizar la misma protección, tenemos que llegar a la conclusión con el derecho de asociación, con los elementos del derecho de asociación y con lo que hemos dicho previamente del preámbulo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que en realidad la inscripción en el registro no produce ningún reconocimiento de personalidad jurídica, simplemente tendría que tener efectos de publicidad. Todo esto se completa, además, si vamos directamente al artículo 16 de la Constitución española, que decíamos que es el prius y que además es la cúspide de la pirámide. Tenemos que tener en cuenta que la legislación se tiene que entender según esos criterios. Y el artículo 16 de la Constitución española reconoce directamente a las comunidades ideológicas y religiosas como titulares de ese derecho. Por lo tanto, no existe ese reconocimiento. Luego, tendría que decir que todo el resto de los requisitos que aparecen recogidos son exactamente igual que los del derecho de asociación, con lo cual no tendrían, ningún efecto que fuese distinto para el reconocimiento de personalidad jurídica y solamente nos quedaría la expresión de los fines religiosos, que es el más polémico. Pues bien, desde el punto de vista de un Estado laico, debemos decir que en realidad los poderes públicos no pueden entrar a valorar qué es un fin religioso. Si no existe un control por parte de la Administración, ¿puede ocurrir que estemos legalizando una secta destructiva o un nuevo movimiento religioso entre cuyos preceptos se incluyan elementos o prácticas contrarias a la libertad o a la vida de las personas, profesor? Pues bien, en realidad esto fue una de las cuestiones más controvertidas y que dio lugar a sentencias que fueron muy útiles para la doctrina eclesiasticista. Nos estamos refiriendo al caso de la Iglesia de la Unificación, conocida como la secta Moon, y de la Iglesia de la Cienciología. Entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 se refería a ellas y dejó sentada una serie de elementos para saber cuándo tenemos que utilizar los límites que permiten que determinadas entidades religiosas no pasen, o algunas que puedan ser contrarias al orden público, no pasen este control del registro. Aquí se trata de introducir la protección de la persona como elemento para justificar la existencia de un control preventivo por parte de la Administración, lo cual parece muy loable desde el punto de vista práctico, pero no se justifica según nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de las entidades religiosas existe un límite claramente establecido, que es el orden público protegido por la ley, del artículo 16, y que está desarrollado en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En este caso habla de la protección de los derechos fundamentales de las personas, de la seguridad, de la salud y de la moral pública. Todos estos son los elementos constitutivos del orden público protegido por la ley y harían que en el caso de que una entidad religiosa tuviese entre sus fines algunos que fuesen contrarios a ellos, tuviese que ser limitada.
Ahora bien, como sucede en todos los casos, yo entiendo que el que debe aplicar los límites al ejercicio de los derechos fundamentales son los jueces y tribunales. Así que en el caso de detectar este presunto hecho a través de la inscripción del registro de entidades religiosas con los estatutos donde aparecerían esos fines, en mi opinión, debería el encargado del registro suspender el procedimiento, dar traslado al Ministerio Fiscal y, si éste lo estima oportuno, ejercer las acciones oportunas ante los jueces y tribunales. Pues en estos minutos del mundo del derecho hemos visto con el profesor Daniel Pelayo Olmedo, de Derecho Eclesiástico del Estado, el régimen legal de las entidades religiosas. Le agradecemos mucho estos minutos que ha participado con nosotros. Muchas gracias.